crisis donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Con su familia. Lucas capítulo 11, versículo número 1. El mensaje de esta mañana se llama Enséñanos a orar, parte 2. Así se llama. La semana pasada vimos Enséñanos a orar, pues parte 1. Y hoy es Enséñanos a orar, parte número 2. Lea conmigo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, dice, enseñó a sus discípulos. Por eso el mensaje de esta mañana se llama Enséñanos a orar, parte número 2. Hay algunos puntos que no logré terminar la semana pasada y hoy quiero ampliárselos. ¿Qué hablamos la semana pasada? Rápidamente les voy a dar un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Dijimos la semana pasada que cuando oramos nos conectamos a Dios. Cuando oramos, platicamos con Dios. Cuando oramos, aceptamos nuestra dependencia de Dios. Dijimos también que cuando oramos, creemos que Dios puede ayudarnos. También mencionamos que cuando oramos, creemos que Dios nos está escuchando. Incluso mencionábamos de un rey que Dios le dijo que había escuchado su oración y había visto sus lágrimas. También mencionamos que cuando oramos debemos empezar diciendo Padre nuestro o Padre Santo, así. Cuando oramos debemos ser sinceros. Incluso yo les comenté que es muy probable que Dios escuche más oración que la que yo haga por usted. ¿Por qué? A veces hay una idea, se acercan personas conmigo y me dicen: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, dicen. Y eso realmente no es cierto en toda la palabra, porque usted está a la misma distancia que yo entiendo por qué lo dicen. Pero creo que cuando usted ora con más sentimiento, sintiendo el dolor, el pesar, llora, y dice la Biblia que al espíritu contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. No quiere decir con esto que yo no ore por usted o que no quiera orar por usted. Claro que sí, vamos a interceder, pero el momento que usted tenga una necesidad, hable con el Señor y sea muy sincero. También mencionamos que cuando oramos debemos hablar con palabras sencillas. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Y dijimos que rezar es algo que Dios no nos pide. Dios nos pide que oremos con palabras como sencillas. Dijimos también la semana pasada que cuando siempre debes terminar la oración diciendo: todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, amén. Nunca se le olvide, de verdad nunca se le olvide, porque a veces he escuchado oraciones que mencionan Padre, todo lo que van a pedir, pero al final nunca escucho que digan: todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Es importante. Jesucristo dijo: todas las cosas que pidas al Padre en mi nombre, dice, yo las voy a hacer. Entonces, muy importante también. Y terminamos la semana pasada diciendo que cuando la sola oración no es suficiente, la debemos acompañar, dijimos, con ayuno. Yo les invito, de verdad yo les invito a que cuando tengan alguna situación difícil, complicada, yo les invito a que ayunen. Es un nivel diferente, orar y ayunar. Sea una persona que ore y ayune, sea una persona que ore y ayune, sea una iglesia que oremos.
y ayunemos. Hoy vamos a ver el punto número 11. Busquen su Biblia. Punto número 11. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Cuando ores, debes orar con fe. Ese es el punto número 11, hermanos. Cuando usted ore, usted debe orar con fe. Este es un punto muy importante. Dice la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Orar con fe, hermanos, es creer que Dios existe. Fíjese bien, muy importante. Orar con fe es creer que Dios existe, porque una cosa es que usted cierre sus ojos y hable sin pensar que Dios existe. ¿Se puede orar sin creer que Dios existe? Sí. Usted ora y dice, Padre Celestial, te doy gracias. Amén. Vámonos. Ni siquiera supo que Él estaba allí. Ni siquiera creyó que Él estaba allí. Entonces, cuando nosotros platicamos con una persona, la miramos, vemos que está allí, tratamos de que nos entienda, que nos escuche y ver que está allí. Incluso hasta nos acercamos y le ponemos la mano para saber que, oye, ¿sí me expliqué un poquito? No, sí. Entonces, la fe, hermanos, es orar. Orar con fe es creer que Dios existe, pero también creer que Él quiere ayudarte. Creer que Él quiere ayudarte. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible. Imposible. O sea, no hay manera, hermanos. No hay manera de que nosotros podamos acercarnos a Dios sin fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no hay manera. Pastor, ¿será que yo puedo orar? Porque mire, a veces las personas piensan, es que ya oramos, ya rezamos, dicen algunos, ya rezamos bastante. O sea, no se trata solamente de rezar, no se trata, hermanos, solamente de decir palabras y a ver qué sucede. O sea, no se trata de eso. Orar con fe es creer que Dios existe, pero no solamente eso. Orar con fe es creer que Dios nos quiere ayudar, porque a veces pienso que no tenemos esta idea. Agrega, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea, dice que le hay. Orar con fe es creer que Dios existe, que está allí, hermanos, que está allí escuchándonos, que está allí viéndonos, que está al pendiente de nosotros. No es algo solamente cerrar los ojos y orar a ver quién sabe quién nos está escuchando, no. O sea, no, es un nivel diferente. Pero agrega, y que es galardonador, dice, ¿qué dice? De los que le buscan. Una de las cosas de orar con fe, hermanos, es creer que Dios no solamente existe, sino creer que Dios quiere ayudarnos. ¿Sí sabe usted que Dios quiere ayudarle? ¿Sí sabe que Dios quiere ayudarle? ¿Por qué se preocupa si usted sabe que Dios quiere ayudarle? Yo creo que se preocupa porque cree que Dios no le quiere ayudar. O sea, ¿por qué anda tan desesperado? ¿O por qué anda tan angustiada? Si Dios quiere ayudarle. O sea, usted tiene al alcance a alguien que pueda ayudarle ¿en qué? En lo que sea. No puede pasar el examen de química, digo porque, bueno, a mí se me dificultaba química. No puede pasar el examen de química, o sea, ¿por qué anda preocupado? Acérquese a Dios. Dígale que no puede pasar el examen de química. ¿Será que Dios querrá ayudarte para que pases el examen de química? ¿O estará tan preocupado en otros países? Ese es el problema, hermanos, que nosotros creemos que Dios no está interesado en nuestras situaciones. Pensamos que orar por un examen de química no es importante. Sí es importante, hermanos. ¿O no será importante para Dios? Creo que ahí es donde entra el problema. Creo que ahí entra el problema. No te alcanza para el pasaje, te faltan, ¿qué será? 5 pesos. ¿Será que puedes orarle a Dios para que te acomplete para el pasaje? ¿Pedirle a Dios o no se interesará? Creo que ahí entra el problema. Porque pensamos que Dios solamente está interesado cuando una persona tiene cáncer, cuando tu marido se quiere ir, cuando tu esposa se pone difícil, ¿verdad? O cuando en el trabajo te corrieron. No, Dios se interesa en nosotros en las cosas más mínimas. Dice la Biblia, les voy a leer este mismo pasaje, Hebreos 11:6, pero en una versión diferente. Dice, porque a Dios, escuche, no le gusta que no confiemos en Él. Así dice. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios,
hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Será que Dios quiere premiarnos? ¿Será que Dios quiere ayudarnos? Sí, hermanos. Tenga esta confianza. A veces las personas creen que Dios no quiere ayudarnos, no quiere premiarnos, o que la situación que estamos viviendo no es como para que nos acerquemos a Dios. Pídale a Dios todo. ¿No encuentra las llaves de su casa? ¿Será que le puede decir a Dios, no encuentro las llaves de mi casa? ¿Será o no será? Sí. O sea, estoy tratando de llevarle a unos conceptos básicos para que usted pueda ver que si Dios puede ayudarles en cosas pequeñas, puede ayudarle en todo. Y eso va a darnos paz. Vamos a poder dormir, vamos a poder descansar. Señor, hoy no pude vender pues lo que tenía que vender. ¿Será que Dios puede ayudarnos? Y en ese rato nos mandan muchos clientes. ¿O no debemos preocupar a Dios con cosas tan sencillas como esas? Yo creo que ese es nuestro problema, hermanos. Yo creo que ese es nuestro problema, que queremos enfrentar la vida nosotros, y cuando se nos atore la carreta es cuando buscamos a Dios. No, tenemos que tomarnos de la mano de Dios desde que amanece, todo el día, hermanos. Y entonces es cuando nuestra vida va a ser más ligera. ¿Ok? Mire, busque Santiago capítulo 1, versículo 5. Orar con fe es no dudar. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Orar con fe es no dudar al momento de pedirle algo a Dios. Orar con fe es no dudar al momento de pedirle algo a Dios. No dude. Cuando le va a pedir algo a Dios, no dude. Porque a veces nosotros estamos así como que, ¿y si será que sí nos lo va a dar? A lo mejor no puede. Porque Dios, dice Santiago capítulo 1, versículo 5, 1:5, y si alguno de vosotros, dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, el contexto aquí es sabiduría, pero se va a dar cuenta que ahorita que leamos todo el demás texto, habla de todo, no solamente de sabiduría, de todo. Pero aquí vamos a, por ejemplo, supongamos los muchachos en la escuela, o los varones al dirigir su casa. No sé cómo dirigir mi casa, no sé cómo dirigir mi esposa, no sé cómo educar a mis hijos, no tengo idea, me ascendieron en el trabajo y se me está haciendo muy difícil. Bueno, dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Dice, pídala a Dios. Agrega, el cual da a los pastores, a los evangelistas. No, hermanos, no, dice la Biblia que no. Dice a todos. ¿Y cómo la va a dar? Abundantemente, hermanos. No sabes, no sé cómo hacerle con mi matrimonio. Así llega un momento en nuestra vida que decimos, ¿verdad? No la entiendo, decimos, no la entiendo. O te la llevas, Señor, dice, o te la mando, ¿verdad? No sabemos qué hacer, pero dice la Biblia, vamos a pedirle a Dios ¿cómo? Sabiduría. Sabiduría. No entiendes una materia, de verdad yo le animo. ¿Qué materia no entienden aquí los jóvenes? ¿Cuál es la materia que se les hace difícil? A mí química se me hacía difícil. ¿Qué materia se le hacía difícil? ¿Contabilidad? ¿Cuál? Costo se le hacía difícil. ¿Qué materia se te hace difícil, hermano? La universidad. Historia, ok. ¿Qué materia, Magali? ¿Qué materia se te hace difícil? Contabilidad. ¿Quién más va a la universidad, a la escuela, a la primaria, se le haga difícil? ¿Quién más? Maxito, ¿qué materia se te hace difícil, Angie? Anatomía. Ahora, fíjense bien, es importante. ¿Será que podemos platicarle a Dios que nos ayude? Dice, pídele a Dios y Él te va a dar como en abundancia. Me gustaría que le pidieran a Dios. Y me gustaría que después me platicaran cómo les fue con la materia. Me gustaría. De verdad, yo hubo un momento que lo hice y a mí Dios me sorprendió. Me sorprendió bastante. Especialmente química y después historia también. Agrega, Santiago 1 del 5 al 8 dice,
el cual da a todos abundantemente, ¿y qué dice? Y sin reproche. Cuando tú te acercas a Dios, Él va a escucharte, va a concederte, dice, y sin reproche, y le será dada. Pero aquí viene una condición, aquí viene una condición. Cuando usted se acerque a Dios a pedirle, pídale con fe. Primero, crea que Dios existe, que ahí está. Número 2, ¿qué dijimos? Crea que Dios quiere ayudarle. Número 3, pida sin dudar. Cuando yo pongo las manos sobre las personas, antes yo dudaba y yo decía, ¿y qué tal si no se sana? ¿Y qué tal si no pasa nada? Me va a dar vergüenza. ¿Por qué nos da y pensamos eso? Porque creemos que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. En el momento que tú descubres que no es tu capacidad ni tu obra, sino es Dios, entonces empiezas a orar con confianza. ¿Y cómo oramos ahora? Pongo las manos sobre las personas y oro y le digo, sé sano en el nombre de Jesucristo. Sin dudar, sin dudar. Escuche, dice la Biblia, dice, pero pide con fe, no dudando, que dice, nada, no dudando nada. Agrega, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice, a la onda del mar. ¿Qué dice? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros los que vivimos aquí en la playa sabemos qué es eso, ¿no? La ola se va para un lado, luego se va para otro lado, luego se va para otro lado. Dice, las personas que oran dudando son así. Dice, simplemente están de un lado para otro. A lo mejor sí me lo quiere dar Dios, no, mejor no le pido. Bueno, si puedes ayudarme, no, mejor poquito. Dice, escuche lo que va a pasar, escuche, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá, dice, ¿no será que por eso no recibimos nada? ¿No será que por eso no recibimos nada? Porque pedimos dudando. ¿Se da cuenta que una de las palabras que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Se aprende a orar. Le dijeron, enséñanos. ¿Qué le dijeron? A orar. Entonces, una de las cosas que es cuando te acerques a Dios, tienes que orar como con fe. Número 1, creyendo que Dios existe. Número 2, creyendo que Dios quiere ayudarte. Y número 3, ¿cómo tenemos que orar? No dudando. Con fe, creyendo. Quiero vender, ¿qué será? Esta sala, ¿verdad? La quiero vender, soy vendedor. Quiero vender esta sala hoy, Señor. No, bueno, mejor hoy no. A lo mejor mañana. Porque hoy no quiero salir, ¿verdad? No. Si la quieres vender hoy, pide, Señor, quiero venderla hoy. Quiero acabar todo el pan hoy, ¿verdad? Quiero, ¿cuántos se les ponen un límite para poder tener clientes cada día? Bueno, Señor, quiero tener esta cantidad de clientes el día de hoy. ¿Será que sí? No, mejor no. Dice la Biblia que cuando nosotros oramos así, dice, ni piense. ¿Qué dice? Ni piense. ¿Qué tal? ¿Recibirá, qué dice? Algo del Señor. Yo le animo, de verdad. Cuando yo pongo las manos sobre las personas, o cuando yo voy a orar por alguien, incluso cuando es cuestiones de enfermedad, yo oro, cierro mis ojos y le digo, Padre Celestial, toca la parte dañada de la persona. Si sé que son su hígado, su riñón o alguna parte, tócala, Señor. Y las partes dañadas que comiencen a ser restauradas en el nombre de Jesucristo. Orar como no dudando. Orar no dudando. No es que diga, bueno, Señor, pues quién sabe, pues es difícil esto. O sea, no, dice Dios, pues de entrada, Max, no te voy a escuchar. No pienses que te voy a escuchar. Muy bien. Siguiente, hermanos. Busquen su Biblia. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, 19. Cuando ores,
cuando ores, sé agradecido con Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito. Filipenses 4:19. Cuando ores, sé agradecido con Dios. Cuando ores, sé agradecido con Dios. Y quiero leerles lo que tengo aquí escrito. Dios quiere que aprendas a diferenciar entre lo que te gustaría y lo que necesitas. Dios quiere que aprendas a diferenciar entre lo que te gustaría y lo que necesitas, entre el capricho y la necesidad. Cuando ores, da gracias a Dios por todo lo que sí tienes. Puedes voltear y ver todo lo que sí tienes y da gracias a Dios. Y confía que Él suplirá, ¿qué? Todas tus caprichos. Él suplirá todos tus caprichos. No, Él no va a suplir todos tus caprichos. Él va a suplir todas tus, porque un capricho mío es que el vecino pues le muerda un perro, ¿verdad? No, Dios no va a suplir todos tus caprichos. Él va a suplir todas tus, que el vecino de enfrente se muera, me cae bien mal. No, Él no va a suplir todos tus caprichos. El de enfrente me rebasó, sí, que choque el de enfrente. Él no va a suplir todos tus caprichos. Él va a suplir todas tus necesidades. La maestra me reprobó, que la deje su marido, ¿verdad? Sí, que lo deje. Dios no va a suplir todos tus caprichos. Él va a suplir todas tus, lea conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir todas tus necesidades. El depósito de Dios es tan amplio, no se preocupe, va a tener lo que necesite. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él lo va a suplir de acuerdo a nuestra capacidad. No, de acuerdo, dice, a sus riquezas en gloria. Él tiene mucho, 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 así es que viva confiado. Muy bien, Lucas capítulo 18, vámonos rápido. Lucas capítulo 18, versículo 1. 18, versículo 1. Cuando ores por algo, escuche, esto es importante sé perseverante. Cuando ore por algo, sea perseverante. ¿Qué significa esto? Una de las cosas, hermanos, que Jesús nos enseñó en su palabra, y hay muchas historias que nosotros vamos a encontrar en la Biblia que Jesús nos contó respecto a ser perseverantes. Significa que debemos de orar día tras día. O sea, día tras día, hermanos. Orar día tras día hasta que la oración se convierta en una realidad. Tenemos que ser perseverantes. Puede ser en una semana, puede ser en 21 días, como lo veíamos la semana pasada, puede ser en un año o en 2 años, como lo mencionaba la hermana Patti, puede ser en muchos años. Mi suegra oró por muchos años por mi esposa, o yo no sé cuántos años has orado por alguien, y después de muchos años, ¿ves? La hecha realidad, la petición. La Biblia dice, también les refirió Jesús una parábola, dice, sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué dice? Yo le animo, de verdad, si usted tiene una necesidad y está orando, ore por ella todos los días, hasta que pase algo. O sea, ya reprobé el examen de química, y estoy con química porque me quedé traumado con química. Ya reprobé el primero, pues yo voy a seguir orando, yo quiero pasar química, me van a sacar de la escuela. Y reprobé el segundo, ¿verdad? Reprobé el segundo, el primero creo que saqué 1.2, el segundo ya subí un poco más, creo que 2.3 o algo así por el estilo. Nunca en mi vida había sacado una calificación tal. Yo estaba en el TEC y yo lloré. Imagínense, tenía que 18 años, creo. Yo me puse a llorar por el 2 y el 1 y el 2. Estaba llorando. ¿Y qué hice? A pedirle a Dios, y seguí orando al Señor. Yo quiero pasar química y con una buena calificación. Dice la Escritura, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda
la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, escuche, fíjese bien, porque esta viuda me es, que dice, molesta, le haré justicia, no sea, ¿qué dice? Que viniendo de continuo, yo pienso que iba en la mañana, ¿verdad?, con su pancarta, allí, hazme justicia, 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 ¿ah? Se agarraba a lo mejor unos cuantos vecinos mitoteros, justicia, justicia. A mediodía iba, justicia, justicia. Cuando estaba comiendo el juez afuera del restaurante, a lo mejor salía con sus pancartas, justicia, justicia. A lo mejor hizo su plantón en la avenida Hidalgo, cerró la avenida Hidalgo ahí por el puente del desnivel, justicia, justicia. Todos los días, hermanos, todos los días la veía en la sopa. Tal vez consiguió su teléfono, le mandó WhatsApp, justicia, justicia. A las 3 de la mañana a lo mejor y le llamaba. ¿Qué dijo este hombre? Mande. Lo publicó en el Face, lo ventaneó, justicia, justicia. Dice la historia que este hombre pensó: pues yo no temo a Dios, ni tampoco soy un juez así justo. Dijo: pero esta viuda ya me está colmando la paciencia, dijo. ¿Se da cuenta? Ya me está colmando, dice, la paciencia, dice. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, hasta el hombre más malo, agrega, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él cuando día y noche? ¿Se tardará en responderle? Es una pregunta para decir que no. O sea, es una pregunta y la respuesta es claro que es no. Dice, ¿a dónde vamos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es una pregunta. ¿Hará? ¿Los escuchará? ¿Cuál será la respuesta? Sí, sí. Pregunta: ¿se tardará en responderles? Así es como ironía, ¿verdad? No, dice no. ¿Qué dice? No, agrega: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una buena pregunta. Dijimos que para orar nosotros necesitamos acercarnos a Dios con fe. Y esta expresión termina: y cuando el Hijo del Hombre venga, y cuando Él venga, dijo, hallará fe en la tierra. ¿Qué es fe? Cuando nosotros oramos para acercarnos a Dios, número uno, orar con fe es creer que Dios existe. Dice, hallará fe en la tierra. Número dos, orar con fe es creer que Dios quiere ayudarnos. Orar con fe, ¿qué dijimos? Es sin dudar. Algo nos ha estado pasando a nosotros. La vida creo que puede ser más fácil si tan solo nosotros nos apoyáramos en Dios desde que amanece hasta que anochece. Yo creo que veríamos milagros a cada momento alrededor nuestro. No tendríamos presión alta ni presión baja, no tendríamos úlceras, no tendríamos ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque ahora nosotros descansamos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Por eso la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que deberíamos de hacernos todos nosotros. Y por último, busque Lucas capítulo 1. Todos vamos a Lucas. Este es el último punto y ya no va a haber, enséñanos a orar 3, ¿verdad? No va a haber trilogía. Nada más es enséñanos a orar 1 y enséñanos a orar 2. Lucas capítulo, vamos a buscar Lucas capítulo 1 y vamos a ubicarnos todos en el versículo número 5. Lucas 1:5. Y el último, cuando ores, piensa, escuche, cuando ores, piensa y cree que nada
hay imposible para Dios. Fíjese bien. Cuando ores, piensa y cree que nada hay imposible para Dios. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Sí? No hay nada, hermanos. No hay nada. Entonces, cuando usted ore, usted tiene que pensar y tiene que creer en el momento que está hablando con Dios, que para Él no hay nada imposible. Esa es una historia que vamos a encontrar en Lucas, capítulo 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Es decir, hermanos, prácticamente eran del linaje de Aarón, eran sacerdotes. Ambos, dice, eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran ellos? Justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, ¿cómo eran estas personas? Tenían un buen testimonio, eran unas buenas personas. La gente que los conocía podían dar testimonio que eran unos buenos cristianos. Cada domingo venían a la congregación. Vamos a pasarlo a este tiempo. Cada domingo venían a la congregación, tenían su Biblia entre semana, trataban de dar buen testimonio con los vecinos, en el trabajo trataban de ser buenos trabajadores. Dice la Biblia que eran conocidos por unas buenas personas, pero algo que a ellos les pasaba. Dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos, dice, eran ya de edad, dice, avanzada. Una de las cosas que nos narra la historia es que Elizabeth, en algún momento cuando ella se casó, supo que era estéril. En algún momento. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar cuando una pareja sabe que no va a poder tener hijos? No puede pasar mucho, ¿no? Posiblemente se casó a los 20 años Zacarías, vamos a ponerle unos 15 años, 16 años a Elizabeth. Se casan ellos y durante los primeros meses, durante el primer año, ellos se dieron cuenta que ella no podía tener hijos, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar de ellos, y una de las cosas que yo haría, como cualquier cristiano de nosotros que hemos aprendido a orar y que nos hemos aprendido a acercar a Dios y hemos aprendido a buscarle cuando hay situaciones tanto sencillas como situaciones difíciles. Yo pienso que ella llegó algún domingo a la congregación, porque eran hombres temerosos de Dios. Tal vez durante el tiempo de la oración y de la adoración ellos pasaron al altar. Pienso 20 años, 15, 16 años, después de ese año de que no podían tener hijos, yo me los imagino a ellos arrodillados, tomados de la mano, durante ese tiempo de oración. Y la oración que ellos hicieron a Dios, ¿cuál fue? La oración, existe esa oración, y ahorita vamos a ir leyendo la historia, porque existe esa oración. Es impresionante, hermano, existe. Posiblemente si quisiéramos saber que hay un depósito de oraciones, donde están las oraciones que tú has hecho, las hay, existen. A Dios no se le han olvidado, aunque pase un año, 2 años o 3 años, Él nunca se olvida. Y esta oración que ellos hicieron ese día en la congregación, vamos a pasarlo este tiempo para fines prácticos, fue: Señor, mi esposa no puede tener hijos, o ella dijeron, yo no puedo tener hijos, ¿podrías darnos un hijo? Esa fue la oración. Cerraron la oración, adoraron al Señor, se fueron a su casa, pero como eran hombres conocedores de Dios y sabían que a Dios hay que buscarlo, como ya le habíamos dicho, ellos siguieron orando por todo ese año, pero no pasó nada durante todo ese año. Siguieron orando por los siguientes 5 años, pero no pasó nada durante los siguientes 5 años. Ella cumple 30 años y no pasa nada. Pero eran hombres que oraban, eran hombres que confiaban que Dios podía mover cualquier cosa. Mientras existe un óvulo dentro de la mujer, hay esperanza. Podía ser fecundado todavía. Pero ella cumple 40 años y llega después los años en los que le llega la menopausia, y el último óvulo que podía ser fecundado se va. Yo creo, y solamente digo creo porque no puedo comprobarles esto, que a pesar que Elizabeth sufrió una terrible tristeza, no solamente por el periodo de la menopausia, sino yo creo que porque se estaba yendo de las manos la posibilidad de un hijo, porque el último óvulo
se estaba extinguiendo. Y me gusta pensar, o creo yo, que tal vez se puso muy triste y lloró, lloró y lloró y lloró. Ese día creo yo que la oración fue guardada en un baúl y nunca más se volvieron a acordar de la oración, porque ahora ya no solamente era difícil que Dios hiciera algo en su cuerpo, ahora era imposible, era imposible. Pero la situación se va a tornar más difícil porque ella cumple 60 años, ella cumple 70 años y se olvida de la oración. Realmente fue una oración que se olvidó, porque a los 70 años nadie quiere tener un hijo, ¿o sí? Hay alguien que tenga 70 años y que quiera tener un hijo. Bueno, yo tengo 41, yo tengo 4, digo 4 está bien. Ya. Mi esposa dice, adoptamos uno más, adoptamos un africanito, y yo digo, no, está bien con mis 5 hijos, ¿no? Y dice ella que no hay quinto malo. Ahora, a mis 41 años yo ya no quiero tener otro niño, no sé si Dios nos va a mandar otro niño, pero yo no quiero tener otro niño. Pero a los 70 años, ¿habrá alguien de aquí que quiera tener un hijo a los 70 años? Si quiere, pase, vamos a orar por usted. ¿De acuerdo? Estamos aprendiendo a orar y vamos a practicar con usted. Nadie pide un niño a los 70 años. Fue una oración que se olvidó. Pero hubo un día, hermanos, hubo un día. Aconteció, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, versículo número 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo a ofrecer incienso, y Zacarías era un sacerdote. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Tengan en mente, Elizabeth y Zacarías no solamente eran estériles, a este momento cuando están narrando esta historia, eran ancianos, eran hombres ya mayores de edad, 70, 80 años, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Y le sobrecogió temor, dice. Pero el ángel le dijo, escuche, por eso es importante la oración que usted hace. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? No temas. ¿Qué haría usted si se le aparece un angelito ahí en su cuarto cuando usted está orando? ¿Lo saluda? ¿Qué hace? Pues yo me desmayo. Dice que, porque algunos dicen, sí, se me parece un ángel, yo lo voy a saludar y le voy a decir, yo creo que no. La semana pasada vimos a Daniel, cuando se le apareció el ángel, ¿qué le pasó a Daniel? Se desmayó, y cuando se levantó estaba temblando. Ahora encontramos a Zacarías, un sacerdote. A veces uno dice, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, y uno ora así, ¿verdad? Que se me aparezca un angelito, Gabriel. A este se le apareció un angelito, hermanos, ¿y qué hizo? Tenía temor, se espantó. Dice la Biblia, le dijo, no temas. Y aquí le recuerda esa oración que cuando ellos eran jóvenes y llegaron un día, me gusta pensar eso, porque existió esa oración, y cuando todavía podían tener hijos, y cuando les dijeron que no podían porque ella era estéril, existe esa oración, una oración guardada allí. Escucha, porque tu oración, ¿qué dice? Ha sido oída. ¿Cuánto tiempo tardó Daniel, según la semana pasada, para que su oración fuera oída? 21 días. Bienaventurado Daniel, ¿verdad? ¿Cuántos años tardó para que viera hecha realidad la oración Zacarías y Elizabeth? Si se casaron a los 20, si él tenía 20 años o ella tenía 15, y supongamos que tenga 80, los que son buenos en matemáticas. Muchísimos años, hermanos. O sea, muchísimos. Para mejor no hacer cuentas. ¿Cuántos fueron? 15 y que supongamos que ya tenga 80, ¿cuántos son? ¿65? Ahora fíjense bien, pongan atención a esto. Ese día cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída, yo me pongo en el lugar de Zacarías. Él no piensa que va a tener un hijo. Él está
pensando en la última oración que él hizo a Dios. Y yo creo que la última oración cuando uno tiene 70 y 80 años, pues es algún dolor que tiene. La riuma, ¿va? El dolor de espalda, la osteoporosis. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál sería la oración? ¿Un hijo? No. Y le dice el ángel, tu oración ha sido oída, Zacarías. Y él trata de no quedar mal delante del ángel y dice, ¿cuál oración? ¿Cuál oración? Pues ya a los 70, 80 años sí como que a veces uno se le olvidan las cosas, y uno tiene 41 y se le olvidan. Dice, ¿cuál oración? ¿Cuál oración? ¡Ah, la riuma! Y el ángel dice, ¿cuál riuma, Zacarías? ¿No hay riuma? No, Zacarías. Ya como que se empieza a poner nervioso Zacarías porque no era la última oración que él había hecho. Y le dice, ya sé, el dolor de mi esposa que tenía. No, Zacarías. Por eso ustedes van a darse cuenta que algo le va a suceder a Zacarías, porque hay una plática entre el ángel y Zacarías, y porque Zacarías no esperaba la respuesta. Y le dice, vamos a ver, dice, y se turbó Zacarías al verle, versículo número 12. Pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y le revela, después de que Zacarías no pudo dar una, y tu mujer Elizabeth, le dice, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Pueden imaginarse la cara de Zacarías? ¿Pueden imaginarse la cara de Zacarías cuando le dice que a sus 80, 90 años va a tener un hijo? No lo puede creer. Agrega, escuche. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún, dice, desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu, dice, y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes, dice, a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, no dice Zacarías, sí, amén. O sea, no dijo eso. Dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Qué dirección traes? Yo creo que le ha de haber dicho al ángel. Sí, Zacarías, Andador Sonora 108, fraccionamiento Camichines. ¿Soy yo Zacarías? Elizabeth le dice, porque yo soy, ¿qué le dijo? Viejo. Yo soy viejo. ¿Y qué más agrega? Y mi mujer, dijo, es de edad avanzada. A mí se me hace que tú te equivocaste de dirección. Hay un depósito, hay un lugar donde sus oraciones están. Hermano, sea perseverante. No sé en qué momento Dios va a contestar su oración, pero su oración no ha sido olvidada. Dice la Biblia, hermanos, en esta historia, que Dios les estaba dando la oportunidad de una oración que hicieron. Versículo número dice, y ahora, 20, y ahora, le dice, hay una plática, se da cuenta, yo soy viejo, ¿qué te pasa? No soy yo, es otra dirección, ¿cómo crees? Es imposible, mira a mi esposa, ¿cómo? No creo que seamos nosotros. Hay una plática, y yo creo que ese es el problema a veces de nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, número 1, hay que creer que Dios existe. Número 2, ¿qué dijimos? Que Él quiere ayudarnos. Número 3, ¿qué dijimos? No dudar. Y lo último que estamos viendo acá, cuando usted se acerque a Dios, hermanos, piense, crea que nada hay imposible para ¿quién? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, que dice, a su tiempo. Vamos a ponernos de pie, busquen su Biblia, Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo 36 al 37. Lucas 1, del 36 al 37. Cuando ores, piensa y cree que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No pienses lo que tú puedes hacer. Acércate a Dios y para Él no hay nada imposible.
Lea conmigo Lucas 1 del 36 al 37. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lea nuevamente, porque nada hay imposible para Dios. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Vamos a tomar un tiempo. Les van a repartir unos papelitos. En ese papelito me gustaría que escribiera de todas las peticiones que usted tiene delante de Dios, la que considere usted necesita y que es difícil que suceda. Imposible. La oración que hizo Zacarías, Elizabeth, primero fue difícil que sucediera y después se tornó imposible. Pero para Dios, hermanos, no hay nada imposible, nada, absolutamente nada. Tome ese papelito y me gustaría que en el papelito usted escribiera esa petición. No se la va a dar a nadie, no la vamos a depositar aquí. Esa usted se la va a llevar. Puede guardarla en su Biblia, pegarla en su Biblia, pero guárdela. No se la cuente a nadie, sea solamente entre usted y Dios. Guárdela en su Biblia o guárdela en algún libro, pero guárdela, por favor. Anote en ese papelito su petición. Escriba, adelante. Si necesita pluma, creo que tenemos algunas plumas. No tenemos para todos, pero si usted trae pluma y puede prestarla a los demás, puede sentarse si quiere. Vamos a salir del aire, hermanos, y nosotros vamos a continuar acá. Nuestros hermanos que nos ven, yo les invito también que en una pluma, que en un papelito con una pluma escriban su petición, la guarden y pónganla en su Biblia y oren por esa petición todos los días, hasta que esa petición suceda. No pierdan la fe. Saldrimos del aire. Gracias, hermanos. Ya no soy esclavo del temor. Getsemaní es un lugar donde los heridos, los oprimidos, los frustrados y confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo, no importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Escogido fui.